Cambiamos totalmente de información y tenemos que hablar acerca de lo que sucede en el mundo también, a través de nuestro compacto internacional. Lo más destacado, repaso del panorama internacional. Precios del crudo no se están viendo particularmente afectados por el conflicto en Oriente Medio. El precio del barril de Brent estaba el lunes todavía por debajo de los $72. Las previsiones de una demanda débil por parte de China, primer importador del crudo del mundo, ejercen presión a la baja sobre los precios. Según analistas, el mercado no parece creer que lo que pasa perturbará a los suministros del petróleo. Varios afluentes del río Amazonas, uno de los más largos y caudalosos del mundo, se encuentran en una situación crítica de escasez del agua por la sequía histórica que afecta a Brasil, informaron las autoridades este lunes. 7 personas fueron asesinadas el domingo en la provincia de Guayas, en la costa del Ecuador, donde bandas del narcotráfico se disputan el poder a sangre y fuego, informó la policía este lunes. Las 7:25, amigos, habíamos anunciado, bueno, estos días hemos estado hablando de aquello que ha hecho noticia, estas declaraciones del fin de semana en una radio local del exministro Lima. Decía claramente él que este juicio contra Yanine Áñez, el juicio ordinario contra Yanine Áñez, sería producto simplemente de un capricho del expresidente Evo Morales y que a la larga nos traería algún tipo de procesos, digamos, internacionales por no haber seguido el conducto regular respecto a el antecedente, ¿no? Yanine Áñez, presidente. Bueno, vamos a hablar de ese tema con nuestro invitado a continuación, Enrique Urquidi, con quien vamos a saludarlo primero. ¿Cómo está? Buenos días, diputado. ¿Cómo le va? Muy buenos días, como siempre un verdadero placer estar en Televisión Universitaria. Un saludo para todo el equipo y por supuesto para toda la audiencia de Primera Impresión. Bien, el diputado, voy a permitirme mostrarle una infografía que se ha preparado respecto a este tema, este juicio que se ha iniciado contra Yanine Áñez, expresidente del país, y que en los últimos días ha cobrado mucha vigencia por las declaraciones del exministro de Justicia, Iván Lima. A ver, ahí tenemos los datos. El caso Golpe 1 se habla de terrorismo, sedición y conspiración. Caso Golpe 2, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que tiene una pena de 10 años de prisión. Caso Eva, designaciones ilegales de la empresa boliviana de alimentos. Ahí está el caso Sencata también, en el Alto. El genocidio, se habla de asesinato y tentativa de asesinato. El caso Sacaba, de Cochabamba, se habla de genocidio, asesinato y tentativa de asesinato, entre otros delitos por los que se le imputa al expresidente Yanine Áñez. Bien, vamos a entrar de lleno con esta conversación para poder entender un poquito cómo podemos comprender la realidad respecto a este tema, porque claro, muchos decían, le corresponde un juicio de responsabilidades, porque es autoridad, ha sido presidente del país, y eso es lo que le corresponde a los expresidentes. Para entender, por favor, diputado, ¿qué es un juicio de responsabilidades y a quiénes les corresponde? Un juicio de responsabilidades es un procedimiento de privilegio, es un proceso de privilegio que está enmarcado en la ley 044, en la propia Constitución Política del Estado, y que está dirigido a generar un proceso de responsabilidades, como su propio nombre lo dice, a los altos dignatarios de Estado, presidente, vicepresidente, ministros, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En el caso concreto de la expresidenta constitucional Yanine Áñez, ella debió merecer desde un principio un juicio de responsabilidades que se estuvo ventilando en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su autorización, pero que fue el propio gobierno del presidente Arce quien retiró esa propuesta para finalmente generar un proceso ordinario totalmente inconstitucional, abusivo y arbitrario, cuando la expresidenta merecía, en el marco de la Constitución Política del Estado, un juicio de responsabilidades para que en este juicio la expresidenta pueda plantear su defensa y este juicio pueda plantear también el grado de responsabilidades de todos los involucrados. Lo que está claro es que primero estos juicios, como lo habíamos denunciado ya en su momento,
caso Golpe 1, caso Golpe 2 y otros tantos en contra de la expresidenta Yanine Áñez, son burdos montajes judiciales, son procesos judiciales digitados por el gobierno a través del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia, de la propia Fiscalía, y lo que es peor, no solamente que confirma el grado de podredumbre de nuestra justicia totalmente servil y sumisa, que lo único que han hecho es obedecer las órdenes del movimiento al socialismo y del gobierno, sino que ahora sabemos que no solamente estaba cooptada por el movimiento al socialismo, sino que esa justicia funcionaba en la línea de los caprichos del expresidente Evo Morales, lo cual es absolutamente inaceptable, confirma el nivel de crisis institucional que tiene nuestra justicia, confirma la justicia servil, sumisa y subordinada al MAS durante 18 años y confirma además que estos procesos en contra de la expresidenta constitucional simplemente han servido primero para la persecución política, para la persecución judicial de quienes piensan diferente al MAS, y también confirma que estos procesos fueron digitados, fueron montados para lavarle la cara a Evo Morales después del fraude que cometió el 2019. Bien, diputado, ayer, por ejemplo, hablábamos con el abogado de declaraciones de Iván Lima. Él decía que habían demorado demasiado tiempo y hecho un cálculo político y que el inicio recientemente de este juicio contra Yanine Áñez se lo habría hecho por intereses políticos, hablando un poquito de querer atacarlo a Evo Morales. Es que en realidad lo que tenemos hoy es una justicia totalmente instrumentalizada por el MAS. Si algo ha hecho bien el MAS en 18 años es destruir la institucionalidad democrática, destruir al órgano judicial, instrumentalizar a la justicia con magistrados y fiscales totalmente subordinados al poder político para hacer lo que han hecho, perseguir judicialmente a la oposición democrática, perseguir judicialmente a la expresidenta constitucional Yanine Áñez con procesos totalmente burdos, vergonzosos y montados, perseguir judicialmente y políticamente al gobernador de Santa Cruz, a Luis Fernando Camacho, perseguir judicialmente al señor Pumari y a tantos otros opositores presos políticos, más de 200, que son víctimas de un régimen autoritario, de un régimen dictatorial, que lo único que ha hecho es restringir las libertades y generar un estado de terror, un estado de amedrentamiento y un estado de persecución para callar las voces diferentes al régimen masista. Bien, diputado, ahora, ¿cuál es el argumento legal que se ha establecido para decir que a Yanine Áñez no le correspondería un juicio de responsabilidades? Primero que ahí nunca lograron explicar los del gobierno, mucho menos los fiscales y las autoridades que han encaminado este juicio ordinario, nunca pudieron, por supuesto, justificar con consistencia jurídica el por qué se la estaba llevando a la expresidenta constitucional a un juicio ordinario. Y las propias declaraciones del ahora exministro de Justicia, Iván Lima, ratifican ello. Ratifican que al no tener ningún tipo de argumentos, trabajaron y aplicaron y optaron por el abuso y la arbitrariedad para darle contento a Evo Morales, porque resulta que el señor Evo Morales se encaprichó para llevarla a la señora Yanine Áñez a un juicio ordinario y no un juicio de responsabilidades como merecía en el marco de la Constitución y como merecía como expresidenta constitucional del país. Por lo tanto, esta fue una muestra más de la arbitrariedad, del nivel de discrecionalidad y de abuso de poder que el MAS ha ejercido durante 18 años. Y aquí no hay ningún tipo de diferencia entre los 14 años de Evo Morales y estos últimos 4 años de Luis Arce, porque las propias declaraciones del señor exministro de Justicia, Iván Lima, ratifican pues que por lo menos inicialmente el gobierno de Arce trabajó en función de los caprichos y de los apetitos y de las exigencias de Evo Morales para lavarse la cara después del fraude que cometió el 2019. Bien, ahora, ¿por qué sí a García Mesa y por qué no a Yanine Áñez? ¿Usted qué piensa? Esa es la gran paradoja. A un dictador que cometió
que liderizó quizás el golpe de Estado más sangriento y más violento de nuestra historia, el 17 de julio de 1980, resulta que se le da el privilegio de tener un juicio de responsabilidades, y resulta que a la señora Yanine Áñez, que en un estado de convulsión del país tuvo que asumir la presidencia para generar certidumbre, paz social y para reencauzar la institucionalidad democrática, resulta que la llevas a un juicio ordinario para que, por supuesto, mediante un juicio ordinario sea más fácil la guillotina judicial, sea más fácil la arbitrariedad, sea más fácil el abuso de poder. Pero está claro, es decir, a García Meza, con todo lo que ha significado su régimen nefasto, dictatorial, se le ha reconocido su derecho de ir a un juicio de responsabilidades, y resulta que a la expresidenta Yanine Áñez no, por el capricho de Evo Morales, porque Evo Morales, por supuesto, que lo que le interesaba era lavarse la cara después de haber cometido el fraude que cometió el 2019. A Evo Morales lo que le interesó, y por supuesto que no lo ha logrado hasta el día de hoy, es hacernos creer a los bolivianos que el 2019 hubo un golpe y no un fraude. Y aquí hay que poner las cosas claras. Evo Morales cometió el fraude en complicidad con su círculo más cercano, con el entonces Tribunal Supremo Electoral, y lo único que han pretendido hacer estos procesos montados, estos montajes judiciales contra la expresidenta Yanine Áñez, contra el propio gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, contra el señor Pumari y otros, es pretender aplicar una narrativa en sentido de que Evo Morales ha sido una víctima de un complot y de una conspiración para desestabilizarlo. Una mentira totalmente que cae por su propio peso, porque todos los bolivianos que salimos a las calles durante 21 días, no salimos a la calle para derrocar a Evo Morales, salimos a la calle para que precisamente el dictador no se vuelva a burlar de la voluntad popular como ya lo había hecho el 2016. Bien, diputado, concluyo con esto. Iván Lima ha dado una especie de línea de que se puede ir a instancias internacionales para demandar justicia. ¿Se va a seguir esta recomendación, entre comillas? Cortito, por favor, tengo poco tiempo. Sí, esta es una decisión que por supuesto está en la defensa técnica de la expresidenta constitucional. Pienso en lo personal que va a ser la vía más correcta. Está claro que mientras el MAS esté en el poder, no hay esperanza alguna de que realmente la justicia pueda cambiar y pueda ser una justicia que verdaderamente administre justicia por igual para todos. Por lo tanto, seguramente serán tribunales internacionales los que tengan que hacer respetar los derechos que el MAS ha vulnerado flagrantemente desde el último tiempo. Bien, diputado, le quedo agradecido por su tiempo y por manifestarnos su punto de vista respecto a este tema. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenos días. Un abrazo, buenos días. Bueno, amigos, ahí están una de las posiciones también respecto a estas declaraciones últimas del exministro de Justicia, Iván Lima, que decía que, bueno, Bolivia tendría algún tipo de problemas a futuro, internacionalmente hablando, con relación a este proceso, este juicio ordinario que se le ha iniciado a la expresidenta Yanine Áñez.